Hola, muy buenas tardes. Estuvimos ausentes en la mañana. Es que quedaban 3 o 4 días para hacer los taxes y estaba contrarreloj, tenía que llevar al niño a la escuela. De ahí ver un problema que tenía ya con los almacenes aquellos, estaba mudando para otro lugar. De ahí los taxes y un sinnúmero de cosas y me compliqué. Llegué a la casa y eché un repelón y ahora fue que me levanté. Nótelo en los ojos que estoy acabado de levantarme, pero gracias por estar ahí. Y hay buenas noticias para la comunidad de inmigrantes. Trump ordenó suspender la deportación de los trabajadores agrícolas y los que están en la hotelería. Eso es bueno, hay que ser compasivo. El hecho de que han violado la ley no significa, hay que ser compasivo con ellos. El atributo más grande del corazón humano es la compasión. Y una jueza ha prohibido también que después de sus derechos de inmigrante a los de los paroles, esto. Al final siempre muchas personas van a ser afectadas y las van a deportar, pero en esencia se impondrá la compasión de la justicia americana. Y los que no tengan crímenes ni antecedentes penales, lo más probable es que se puedan quedar. Eso es bueno para todo el mundo, bueno para el que vino, que tiene la posibilidad de construir una vida mejor, donde también todos nosotros las construimos y que no puede prevalecer el odio entre nuestras comunidades de inmigrantes, y más si somos de América Hispana, y mucho menos entre cubanos. Al final nosotros queremos que, bueno, yo no, pero la gente quiere que los deporten aquí, primero que todo yo no nací. Esos que quieren que deporten a los inmigrantes, ellos no son de esta tierra. Y, y no hablo de derechos, porque no son derechos, son oportunidades. Si tú tuviste la oportunidad de quedarte y se te dio la posibilidad de construir una vida nueva en prosperidad y con un futuro y esperanza, los demás deberían tener también la oportunidad. No el derecho, porque el derecho no. El derecho es algo que es impropio de los que son ciudadanos, pero que se les dé la oportunidad de que su caso sea escuchado, de que se les permita que demostrar que no son un peligro ni para la comunidad ni para la nación norteamericana. Todos los hombres tienen derecho a una oportunidad. Y es algo positivo. Ojalá que el presidente Trump pueda ser asesorado al respecto sobre este tema. Porque todos nos merecen volver. Ayer cogieron una jueza comunista cubana ahí, que había sido premiada y celebrada como una de las comunistas más grandes que tenía el tribunal en Cuba. Esa es la que no debe entrar a este territorio. Esos que se plegaron y que fueron parte del pueblo que fue antipueblo, como Brusón los definió, esos no tienen lugar. Esos son los verdugos. Y los verdugos no pueden convivir con las víctimas por un problema de moral. Los demás, los demás delitos son perdonables, ¿ok? Reyes Ramírez, ¿cuál paqueta? ¿Cuál buchaca? ¿Cuál paqueta? No me van a mandar plata para atrás.
me van a mandar un dinerito, una calderilla para atrás. Diosdado Hernández Ray. Oye, Juan Carlos Tey, José Garcés, primero siempre el primero. Mandarria, cae helicóptero, ni idea tengo lo que es eso. Maestro, ¿qué le ha pasado a su discurso? A mí o nada. Maestro, pero usted parece que se ha metido a comunista, me dice la gente y me ofenden también. No, hijo, no, vamos a analizar el problema. Después de 10 años de guerra en la Manigua luchando contra España, comenzó a surgir en el movimiento de las filas independentistas un grupo de personas que buscaban un diálogo con España para terminar la guerra. Una guerra que hacía 9 años y medio ya no conllevaba a la nación a ningún lado. Miles de muertos, 1/3 de la nación destruida, los cubanos de España enemistados con los cubanos de la madre patria. No se lograban progresos significativos y en las filas mambises no cogía forma nada. Ni se materializaba el sueño de invadir Occidente, ni se destruía la industria azucarera. España estaba intacta y los mambises cada día más diezmados. No había con qué continuar la guerra, no había pertrecho, no había suministro, no había moral, no había disciplina, no había organización. El mando militar carecía de iniciativa y de liderazgo y la tropa estaba desmoralizada. Y todo eso para enfrentarlo a España cada día más rica, con el corazón azucarero intacto, con su ejército modernizado, pertrechado, habituallado. Todo lo tenía el enemigo para vencerme, entonces lo único que me quedaba a mí era seguir sufriendo, hacer sufrir a la población cubana y poner al muerto yo, que era el que en desventaja estaba. Por eso fue cogiendo forma y vida. El acercarse al enemigo, comenzaron las negociaciones, un diálogo, hasta que eso conllevó al Pacto del San Juan, que fue lo más sensato, lo más sano, lo más inteligente y lo mejor que le pudo pasar a aquella revolución para que depusiera las armas en el bochorno de la derrota a través de un pacto. Nosotros estamos en la misma condición que estaba España y Cuba en los días de la Primera Guerra. Nosotros tenemos un pueblo destruido moralmente, acabado espiritualmente, en la ruina moral, que no es capaz de producir intrínsecamente los elementos esenciales para que cobre vida y se organice una rebelión nacional que sea capaz de concientizar en toda la sociedad para que la nación entera se vuelque a la calle y permanezca en las calles y obliga al Partido Comunista a dimitir, a abandonar el poder. Esos elementos no existen en la población cubana, que ha sido fruto y víctima de un adoctrinamiento y de una destrucción moral en 66 años de tiranía comunista. En el bando de acá hay un exilio acomodaticio que cambió la billetera por un gran, que el patriotismo lo convirtió en mercenarismo, que lejos de sacrificarse por la patria, han hecho que la patria se sacrifique por ellos. Y lejos de entregarse a la patria les ha sido entregada
como una empresa de lucro y beneficios personales para todos estos personeros, los llamados patriotas, patrioteros de potreros, mandarines de la política, como bien lo bautizó Brusón. La misma ausencia de liderazgo que un día llevó al traste la revolución en la Primera Guerra, en la Guerra Grande, en la Guerra de los 10 años, en la Cuba que luchaba contra España, es la misma desmoralización y falta de liderazgo que hoy tienen los pseudos capitanes que comandan las naves del pueblo cubano en el exilio en esta lucha contra la tiranía de los Castro. No hay unidad, no hay disciplina, no hay liderazgo, no hay una estrategia, no hay un plan de lucha, ni una plataforma programática de trabajo organizada. Después de 66 años, el exilio no tiene un plan para liberar a Cuba. La tiranía es señora de vida y muerte y tiene todos los mecanismos para doblegar a la oposición política, que el 90% de los que están allí son agentes del G2, infiltrados en las filas de la oposición para evitar que sea la oposición la que conduzca al pueblo de Cuba a través de su liderazgo a una rebelión nacional. Hombres como Ferrer que han sido celebrados como líderes cuando en realidad no lo son, no pueden ser la causa de... Usted, José Daniel Ferrer García, que tiene un hijo en Texas viviendo las mieles del capitalismo. Usted que es un maltratador de mujeres. Usted que ha tenido relaciones sexuales con hombres también. Usted que ha tenido relaciones sexuales con hombres también. Buenas tardes, tengan todos. Me llamo Lázaro Alberto Hernández, alias Papo. Soy de Trinidad, provincia de Santo Espíritu. Hay muchos amigos míos que han compartido el video donde yo hablo de la vida privada y oculta de José Daniel Ferrer García, la secretaria ejecutiva de la UNPACO. Para los opositores, Unión Patriótica Cubana, pero para mí, la Unión de Pájaros Unidos. Pájaros Unidos porque este señor, José Daniel Ferrer García, tiene una vida oculta que ya en el video la dije ya, sus relaciones amorosas. A José Daniel Ferrer García, para que ustedes tengan un nivel de información, lo conocí personalmente yo en la especial de Camagüey, en Kilo 8, donde ella estaba pasando su régimen especial allí, donde se dedicaba a todos los pasilleros que ponían en el pasillo pagarles con cigarros para poderle mamar la pinga a los pasilleros. Después me la encuentro en las tunas, en el típico de las tunas, donde siempre vivía aislada desde que llegó ahí para poder tener este homosexualismo platónico. Eso era en esa parte. Pero bueno, ya en la calle, ya sí se conoce ya sobre el tema de su homosexualismo con Carlos Amel Oliva, el hijo de Carlos Oliva. Porque no es solo con Carlos Amel, también es con su hermano Ernesto. Tienen un trío y el trío ese ha dado lugar a las dos casas que le compró a cada uno y se las tiene cuenta a nombre de ellos. ¿Me entiendes? Todo eso está bien informado y todo es verdad. Todo es la verdadera verdad. Es lo que él lo ha dicho. A mí en mi cara que tú no mantenías una relación sexual también con Ángel Antonio Blanco. Tú vas a todas las jugadas. Tú eres chiva. Usted, José Daniel Ferrer. Usted, José Daniel Ferrer García, que tiene un hijo en Texas viviendo las mieles. De todo ese testimonio que ustedes ven ahí, el único que es verdad es el último, el que le dice que él es chiva. La historia del homosexualismo en las cárceles no es verdad. Eso no es verdad. Eso de que estaba en el régimen de Camagüey pasándole la lengua a los miembros viriles masculinos, eso es mentira.
ese personaje que habla ahí, que dice que es de Trinidad, eso es un agente de la inteligencia enviado. Pero el de abajo, el último que estaba hablando, ese sí era un líder de los Unpacu, un verdadero opositor, que él lo expulsó de la Unpacu, y que sí es verdad que él es un agente de la inteligencia cubana. El negrito no, el negrito es un charlatán y un mentiroso. Eso no es verdad. Nosotros nunca tuvimos información en el presidio político de que él succionaba penes en la prisión. Eso no es verdad. Pero el último testimonio de Juan Carlos, que está bajo el último, eso sí es verdad. Con esto no se puede liberar la patria. Aquí todo es un libreto preparado y es una mentira. Aquí lo único que hay que hacer son dos cosas: retirarse de la lucha o esperar entonces que la tiranía caiga por su propio peso y que las sanciones de Trump y todas sus medidas, más el error económico de la tiranía, lleven a la revolución comunista esta tiránica al traste. Cosa que yo digo que no, que es improbable que pase. No, yo lo de que si es homosexual o no, no lo creo. No lo creo. Además, no interesa si es homosexual o no. Es su vida privada. Pero Otaola es homosexual. Y Iván Hernández Trujillo, de los 75, estuvo preso conmigo en la prisión de Oriente. Era homosexual, estaba casado en una celda. Que la preferencia sexual de un hombre no tiene nada que ver con su postura política, ¿ok? Eso no viene al caso aquí. Pero sí sé que es Chiva. Sí sé que es Chiva, que es un agente de la inteligencia cubana, porque lo que él hace el régimen no lo permite. El régimen no permite, el régimen nunca permitió que un opositor hiciera lo que Ferrer hace en Cuba. Eso va contra la lógica del régimen. Eso va contra la lógica del régimen. El régimen no permite eso. El régimen no va a permitir que tú estés alimentando a todos los muertos de hambre de Santiago de Cuba frente a ellos, haciendo una labor social, humillando al régimen que no le puede dar al pueblo de Cuba un vaso de caldosa. Eso el régimen no lo permite. No. Todos los agentes de la inteligencia cubana saben que ellos no están autorizados a darle contracandela a la revolución o al régimen comunista. Tú no puedes darle contracandela a la revolución. Un opositor no puede salir a pintar carteles a las calles. ¿Tú has visto a Ferrer pintando carteles alguna vez? Con pintura por las calles. ¿Tú has visto a Ferrer alguna vez llamando al pueblo de Cuba a una rebelión a las calles? El régimen no hace eso, no se lo permiten. Su misión no es esa, su misión es entretener. Eso no lo permite el régimen nunca. Nadie está autorizado allí a dar contracandela. Lo está permitiendo porque es un agente de ellos, chico. Lo está permitiendo porque es un agente de ellos. Porque la cuenta no juega con el billete, mijo, la cuenta no juega con el billete. Cuando los Castro han sido tolerantes con sus enemigos. ¿Quieres que vayamos a la historia de la tiranía para ver si es tolerante? Juicio a Ubermato, 20 años sin juicio. Fusilamiento de Sánchez Mosqueda, fusilado. Fusilamiento del Carratalá que quedaba, que cogieron en Matanza, fusilado. Fusilamiento del comandante Yarey, fusilado. Fusilamiento de Betón, fusilado. De Cristino Naranjo, fusilado. De Tondique, fusilado. De Chicho Osorio, fusilado. De Donato Ramírez, fusilado. De Marquito Rodríguez, el delator de la gente de Humboldt 7, fusilado. La gente de la lancha, fusilada. La gente del río Canímar, masacrado. Los niños del remolcador 13 de marzo, hundidos.
Las avionetas de Hermanos al Rescate hundidas. ¿Cuándo los Castro han sido tolerantes con nadie? ¿Cuándo los Castro han respetado los derechos de nadie? No, hijo, no. No, entre muertos. Esta mujer mía y yo vamos a tener problemas con el tema de la luz en esta casa. No, Leonardo Rodríguez no tiene tantos muertos nada. Para haber gobernado 50 años con una tiranía sangrienta, no tiene tantos muertos. Pero no tiene tantos muertos no porque fuera bueno y no fuera un asesino y un criminal, sino porque el pueblo de Cuba no le dio la posibilidad de que lo masacraran. El pueblo se le plegó, se le rindió, se pasó de su bando, estuvo con él. No es como Leopoldo II de Bélgica, ni tampoco como Franco, que fusiló 4 millones de españoles, ni Pinochet un rollo de miles. Él, entre una cosa y otra, los ordenados fusilados por delitos comunes, por delitos políticos, se estima entre los 50 años de gobierno sobre 10.000 muertos. Directa o indirectamente 10.000 muertos. Pero no era porque no fuera menos criminal ni más criminal, era que no, el pueblo se rindió. En el maleconazo el pueblo se rindió. En julio la gente se fue para la calle, para la casa. La gente se rindió. La gente decidió escaparse antes de que enfrentarlo. Pero no es porque fuera buena gente ni mala gente. Es que la gente no le dio la posibilidad de que él sacara sus garras de dragoniana. No, los que murieron en la selva directamente no los mató él. Estoy hablando de muertes directas. Directa. Los que murieron por la firma de él como presidente de la República. Sobre 10.000. Incluyendo los 3.000 que fusiló el Che en la cabaña. No, chicos, la gente no puede hacer nada contra el régimen ese. La gente no puede hacer nada contra el régimen. No es un problema de avispa ni nada de eso. Que no tienes gane. ¿Por qué? ¿Por qué los esclavos no se rebelaban? Porque no tenías gane. ¿Qué tú haces con matar toda la casa señorial? ¿Y qué tú haces con matar al mayoral y al ranchador y a los contramayorales? Si está fuera, si las leyes dicen que la esclavitud es la forma de gobierno, política y económica, y que el esclavo que se rebele va a ser esclavo toda la vida o tendrá que enfrentarse al pelotón, y en Cuba es igual. El problema del pueblo cubano no es avispa negra, ni avispa pinta, ni totí blanco. El problema es que no se puede, jurídicamente no puede. No puedes rebelarte contra el régimen, hay que echar abajo el régimen totalmente. Toda la nación tiene que echar abajo el régimen. Y eso no puede ocurrir allí, mi hijo. Porque todo el mundo no está contra el sistema. Porque son menos hoy los que están necesitados de esa libertad que los otros que están enchufados, que pertenecen al régimen o que reciben dinero de afuera. Son menos. Jurídicamente no tienes cómo ganarle a la tiranía. No puedes ganarle a la tiranía. Porque no estás luchando contra el gobierno ni contra Raúl Castro. Estás luchando contra la revolución, que es la nación cubana, ¿me entiendes? Ellos han hecho entender que la nación cubana es esa revolución.
Contra eso tú no tienes gane. Eso no va a pasar nunca allí. Porque ¿quién va al médico? Que le duele la muela, y al que no le duele la muela no va al médico. Entonces todos no tienen dolor de muela. Lo que pasa es que eso no te lo dicen aquí los influencers, porque esta gente primero no saben de estas cosas nada, y luego el negocio de esta gente, que eso siga ya así. No, la fe no la puede perder, pero creer que la tiranía va a desaparecer, no, eso es imposible, no puede desaparecer. No. El único camino para ver a Cuba libre es un cambio silencioso en la composición social de la nación. ¿Entiende cómo funciona? ¿Cómo cayó el Imperio Romano? Roma no podía ser dominada por las armas, porque no podían, porque tenían el ejército más poderoso del mundo, porque era una civilización con un estado organizado, institucionalizado. Entonces las tribus bárbaras desunidas, dispersas por numerosas que fueran, no tenían un ejército como el de Roma, que sabía lo que había que hacer en cada situación en el campo de batalla. El soldado romano sabía lo que había que hacer. Si me tiran una jabalina, esta es la posición defensiva. Si viene la caballería por aquí, esta es la técnica, esta es la táctica. No había un escenario en que las legiones romanas se vieran envueltas y rodeadas, que no supieran qué táctica de combate llevaba cada escenario de batalla que se le presentaba. En el desierto se combate así, en los pantanos se combate así. Contra la caballería ligera se defiende el legionario así, contra los arqueros así. Se avanza así, se repliega así. Texudo es para esto. Formación en cuña es para esto. Avance lateral es así. Ángulo es así. Sabían lo que había que hacer. Y los bárbaros no sabían nada. Los bárbaros salen por ahí para allá, no importa lo que vengan. Lo que Roma tiene preparado lo demuele. Entonces, el Imperio Romano no cayó por las armas. Cayó porque a lo largo de los siglos se fue introduciendo en la sociedad romana gente de otras naciones, y poco a poco, con una concepción y otra filosofía y otra idiosincrasia, le fueron dando vuelta a la tortilla poco a poco, en cambios que fueron imperceptibles durante siglos, y un buen día la tortilla ya estaba volteada y ya no había nada que hacer. Ya los generales romanos eran godos, visigodos, ostrogodos, suevalos, vándalos, queruscos. Ya los príncipes romanos tenían abuelos que eran de los suévalos. Ya el emperador no era latino, había nacido en Hispania como Trajano. Y entonces poco a poco todo eso fue concatenando hechos hasta que dio el traste con el Imperio Romano. Y en Cuba, para que pasen, tiene que pasar así. En Cuba, para que pase, tiene que pasar así. Tiene que comenzar una expansión económica que rescate al ciudadano del ostracismo, de la miseria, de esa ignorancia, y que lo haga cambiar de mentalidad. El dinero te cambia la vida, te abre los ojos, te da horizonte, y concibes y ves el mundo distinto. Tener dinero es como... La miseria es como estar en una cueva oscura que tú no ves nada, palpando y tratando de comer huesos, excrementos, pellejos y tripas de los que dejaron la fiera. Pero ahora sales a la luz de la caverna y miras el valle y comienzas a mirar distinto la cosa. Y ahora te subes a un árbol, y a medida que vas ascendiendo en el árbol vas mirando más lejos. El dinero es igual. El que está en una posición económica más alta ve el mundo distinto al que es un pobre labriego o al que es un fregador de cazuela en un restaurante. La libertad de Cuba no va a llegar por una rebelión popular, ni porque los militares se van a rebelar, ni porque los Castros se van a cansar de ser tiranos, ni porque ningún ejército americano va a poner un pie allí, ni porque ningún influencer de esto hablando bobería aquí va a cambiar aquello allí. No,
va a cambiar cuando Joshua Palacio tenga 30 millones de dólares y ya no mire su fidelidad a la revolución por un puesto político para resolver un pedazo de pan para comer, para no morirse de hambre en un país arruinado. Para que vea ahora la fortaleza de la revolución a través de sus empresas que le dan el nivel de vida que tiene. Ahora el dinero va a ser la prioridad en su vida. Y ahora la revolución se va a tener que adaptar, adecuar a su vida. Y no él, con su miserable vida, a la vida de la revolución. Es lo único. Ahora el sistema comunista tiene que servirme para salvar mi riqueza. Esto tiene que servirme para protegerme esto, porque lo primero para mí son mis 5 millones de dólares. Ahora la revolución tiene que hacer leyes para cuidarme mi fortuna a mí. De lo contrario, en mi pobreza, yo tengo que dejar mi vida para que la revolución no desaparezca, porque entonces no me dan el bono o el estipendio o el aumento de divisas o las habitas o el certificado para ir a Varadero o el premio. ¿Entiende? Es la plata lo que va a traerle la democracia de vuelta al pueblo de Cuba. Y no vanas esperanzas de rebeliones y un sinnúmero de tonterías aquí de esta mano de inectos que no saben nada ni de política, ni de filosofía social, ni de nada. Lo de esta gente es contar una historia aquí, hacer dinero y seguir contando el cuento para seguir haciendo más dinero. Quieren más nada. Nadie va a atacar a nadie. Cuando los dinosaurios mueran, tal vez haya otra concepción económica. ¿Atacarán quién? ¿Quién va a atacar? ¿Atacarán quién? Leonardo Rodríguez. ¿Qué compañía extranjera tiene un ejército para ir a Cuba a atacar? Es que el dinero que tienen las compañías extranjeras en Cuba son pesetas. La gente no entiende que 200 millones de dólares, todas las operaciones de la Cherry son 274 millones de dólares. Eso no es dinero, caballero. 274 millones de dólares no dan para reparar la Felton en una semana. En Cuba la inversión extranjera es pesetera. El turismo de Cuba es el peor del mundo, un turismo pesetero. En la República Dominicana hay 200 veces más inversiones turísticas que toda la que tiene Cuba en 50 años de turismo. En Cuba no hay turismo, no hay nada. En Cuba no hay parques temáticos, no hay marinas de multimillonarios, no hay casinos de juego, no hay hipódromos de caballos, no hay prostíbulos de mujeres, que es lo que hace que el turismo sea atractivo. El turismo de Cuba es de postalita, de una pareja de pobres que va con una mochila, turismo de mochilero. A Cuba no va ningún multimillonario a gastarse 100 millones de dólares en unas vacaciones, eso no existe allí. La mentalidad del régimen es muy pequeña, porque el régimen ha creado un sinnúmero de mecanismos. El régimen creó un sinnúmero de mecanismos que no le permiten ni a el mismo régimen salir de ahí. Fidel atacó el vicio, la prostitución, el juego y el capitalismo desde que llegó el primer año al poder. Él no puede ahora poner un casino porque va en contra de la filosofía de la revolución. Él no puede poner ahora nightclub donde bailen mujeres desnudas porque eso va en contra de la filosofía de la revolución. Él no puede traer un capitalismo salvaje ahora porque va en contra de la filosofía de la revolución. Ellos tienen una tonga de mecanismos que no les permiten ni a ellos mismos actuar. Lo que se llama burocracia, tecnocracia, de los tecnócratas que dirigen el país, no se puede. Porque tendrían que demoler la filosofía social de su revolución. Y entonces tendrían que poner la Lotería Nacional y volverán los vicios de nuevo
aquellos que en el pasado ellos combatieron tanto. Y en Cuba se hizo una revolución para acabar con la prostitución, con el vicio, con el garrotero, con el juego, con el AMPA, con el crimen, con todas estas cosas que eran rezagos del pasado. Sin número de cosas que no se pueden hacer. El turismo en Cuba es un turismo pesetero. En Cuba no hay carreras de fórmula, ni competencias de yate, ni hay terapenten volando por todo el país, ni globos aerostáticos, ni a la delta. En Cuba no hay nada de eso. Es una aldea en medio del Caribe. Porque los dirigentes de ese sistema no se han adaptado a la realidad del siglo XXI. Ellos siguen atrapados en la campaña de verano de Sánchez Mosquera en la Sierra Maestra. Eso no va a cambiar nunca, ahí no va a pasar nunca nada. Eso siempre será un país con una mentalidad agraria latifundista de Estado. Ahí no va a pasar más nada. Ahí nadie va a atacar nada, ni va a haber marino americano, ni el sistema se va a caer, ni el pueblo se va a rebelar por apagones, ni la gente se va a salir a las calles por falta de hambre. Ya no hace falta quitarle el agua, ya no hay agua. Ya qué comida le va a quitar si ya no hay cuota ni hay comida. ¿Qué más vas a devaluar la moneda? ¿Qué más vas a quitar la electricidad si ya el país está en el colapso total y ahí sigue y no se revela nadie? Y las medidas de Trump no harán nada, ni las sanciones harán nada, ni el pueblo se tirará a las calles, ni pasará nada. Y ahora le congelan el dinero a las empresas extranjeras, porque es el único dinerito que ellos tienen ahí. No hay dinero. No hay dinero. Más nada que eso. Ahí no hay nada que hacer. Ahí lo único que puede pasar es que el Estado cambie la estructura económica del país y que discuta a nivel de barrio una constitución nueva que separe responsabilidades políticas del partido y compromisos sociales con el pueblo en materia económica, y que lo haga pueblo de Cuba, gobierno cubano, que dentro de eso no esté la típica burocracia de los señoritos que han secuestrado la política contra Cuba o contra la tiranía cubana en los últimos 65 años, estos señores de aquí, que no les interesaría allí ningún cambio, que lo que quieren es seguir en lo mismo y en lo mismo, para que siga lo mismo, que es lo que ellos viven, de lo mismo, lo que todo el mundo sabe aquí que ven. Eso sería una negociación pueblo de Cuba, Partido Comunista, cuadra por cuadra, barrio por barrio, para buscar una nueva forma de concebir la gestión económica del país. Es la única manera, ahí no hay más nada. Esperar los marines y las sanciones de Corleone y de Marco Rubio. No. Y no va a pasar nada de eso. Ahí no va a pasar absolutamente nada de eso. ¿Ok? Porque si alguien se vistió, que se baje del carro de Blanca, de Cenicienta. No van a la fiesta, hoy no van a bailar con el príncipe. Ahí no se va a revelar nadie por la falta de corriente. Así que Trump puede ir quitando las 214 medidas. Le pone 400 medidas más y va a seguir lo mismo allí. Allí no va a pasar nada porque el pueblo cubano está acostumbrado a vivir sin nada. Tú dijeras el pueblo de Finlandia o el pueblo de Canadá, pero el pueblo de Cuba. No, es que remesas van a cerrar si en Cuba no hay remesa. Las remesas el régimen las perdió. El régimen desde la pandemia perdió el control de la remesa. Ni viajes tampoco, sí. Ahora está al 30% el viaje de la comunidad cubana y el turismo está en 18%.
Es que, caballero, entiendan una cosa. El comunismo no se cae con sanciones, ni se cae con grupos armados rebelados, ni guerrilla. El comunismo no se cae con quemar cañaverales, ni hacer sabotaje, ni rebeliones de pueblo. No se cae con nada de eso. ¿Cuántas rebeliones ha enfrentado Maduro y no se le cae el régimen? Porque lo dirige La Habana y La Habana sabe lo que hay que hacer. ¿Cuánto costó la guerra civil en Nicaragua de los contras contra los nicas? 500.000 de muertos y al final Ortega los venció. Te vencen. Te vencen porque los métodos que utilizan contra ti son de tierra arrasada del fascismo. Fidel los cogía en el Escambray, fusílalos a todos y ya, murieron en combate. Va a venir Humberto López y va a decir que los fusiló la Milicia Nacional Revolucionaria. No, murieron en combate. Si iban cargados de un saco malanga, le ponen allí 10 cartuchos de dinamita y dicen que iban a volar un círculo infantil. ¿Y quién lo va a negar? ¿En qué periódico tú vas a decir que no, que era mentira, que eran 10 sacos malanga? En ninguno. Contra el comunismo no hay gane, mijo, no hay gane. Así que a esto se le da un vuelco a esta lucha y se llega a un pacto con el gobierno este miserable, o ese pueblo se va a morir de hambre. Ahí no hay nada que hacer, te lo digo yo. Bueno, hasta ahora todo indica. No, Dominicana no. Dominicana recibió casi 15 millones el año pasado. Porque es una economía abierta. Porque el turismo dominicano tiene cosas que el de Cuba no tiene. Porque el dominicano es un país capitalista, donde todo fluye con libertad y en Cuba no. En Cuba todo tiene que hacerse por la medida y la norma del Partido Comunista. Lo que diga Raúl Castro, imagina. Imagínate que un turista no puede ir a Cuba a pelear gallo legal, no lo puede hacer, pelear un gallo. No lo puedes hacer, está prohibido. No, porque ellos no han puesto el modelo chino por dos razones. La primera, porque ellos albergan la esperanza de poder entimbalar aquello para quedarse con el control social, político y económico del país. Ellos albergan esa esperanza. Y la segunda, que no se han visto en la necesidad todavía de hacerlo. Tú ves que aquí hablan de que sanciones, de que rebeliones, de que cuando lleguen allá el colapso total de la economía. Cuando ellos lleguen a esa situación ya en que ya ellos no puedan importar ni una gota de petróleo, no puedan reparar nada, ni comprar un panel solar, ni nada, que ya estén en la hora cero normal, que ya saben que ya, ellos dicen ahora, vamos a coger, llámame ahí a la asamblea, vamos a tomar el modelo económico chino, vamos a llamar a los chinos, a los rusos y a todos los comunistas del mundo, y vamos a hacer este país un país como China y se acabó. Y siguen en el poder. O sea que no sueñes con que la tiranía se va a caer por problemas económicos. Cuando llegue el problema cero, en que ellos ya no tengan nada, optan por el modelo económico chino de Vietnam y se acabó el problema. Yo pienso que no están muy lejos de ahí. Sí, ellos sí venden, ellos sí juegan y apuestan entre ellos. Mi padre le cuidaba los gallos a Raúl Castro. Ya yo conté esa historia aquí. Y se apostaba $15.000 un gallo con la gente que venía de Puerto Rico en sus aviones privados. Claro que sí, ellos sí. Pero el pueblo no. No, eso es mentira de que el periodo especial fue un segundo. No. El pueblo de Cuba no ha vivido una situación más terrible que la del periodo especial. Te lo digo yo que no.
Te lo digo yo que no, como aquello no había nada en Cuba. Como aquello nunca se... Lo que pasa es que la gente no tiene memoria. Lean mi obra literaria de la época para que se asombre. No, 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 jamás. Como aquello nada. Lo que pasa es que él resistió porque la moral del pueblo estaba intacta. Hacía unos meses se había acabado el socialismo. Si es hoy, él no resiste. Si es hoy, él no resiste aquello. No. No, si a esta gente de hoy los coge aquello sin Fidel vivo, no duran 6 meses. Que no. Pero él era otra cosa y estaba la moral del pueblo intacto. Si él estuviera vivo hoy, él habría sacado al país de la crisis ya. Pero ellos no tienen esa capacidad de liderazgo. El partido no lo sigue a ellos, a Fidel sí. No, eso no. Eso es como el ejército griego que Alejandro lo llevó hasta los confines del mundo. Y cuando Alejandro los llevó, cuando Alejandro murió en Babilonia, en el 323, el ejército no quiso seguir a los generales. Cada cual cogió la tropa que le era afín y se fueron y se picaron el imperio y cada uno cogió su pedazo. No. Lo que nosotros vivimos en los años 90, la gente no tiene ni idea. Hoy no. Hoy cualquiera manda un poco de dólares para Cuba y cualquiera tiene un negocio y cualquiera sale y hay miles de modalidades económicas y la gente vende. No, en la época de nosotros no. En la época de nosotros te metían preso de Enduro Frío. Él fue el que empezó a permitir unas licencitas allí para rentar extranjeros en las casas y permitir. Fíjate que aún en medio del periodo especial a los boteros no les dio licencia. Boteaban ilegal y él los toleraba y le ponían unas multicas y los soltaban y los amenazaban con decomisar en los carros. Y no dio licencia. Los visitaxis no les dio licencia a casi ninguno. Todo el mundo andaba ilegal. Las únicas licencias que permitió fueron unas paladares y unas cafeterías y unos timbiriches para vender batidos y unas candonguitas para vender pizzas de yuca y cajitas de comida y un pru y una fritura de yuca y una bola de yuca. Todo lo demás era ilegal y no había transporte ninguno, ni había combustible. Hoy hay combustible, tú vas hoy a un Oro Negro y hay combustible en dólares o en un cupena. Antes no había nada ni para ellos, no había nada. En los hospitales no había nada. Hoy tú sales por la calle y compras cualquier cosa y te vas a operar y compras todo en el mercado negro. No, antes ni en el mercado negro ni en el blanco. No había nada. La sutura era con hilo de nequén. No había nada. No había corriente, no había ropa, no había zapatos, no había transporte, no había internet, no había teléfono celular. No había carretera, no había jama, no había nada. El país estaba en cero total. Estás loco, como eso nada, muchachos, como eso nada. Como eso nada. Hoy tú sales, no sé, vas y haces una carbonera y vas y compras aceite y pollo y comen, aunque esté caro. En aquella época donde ibas a encontrar tu pomo. Aceite. El único aceite que el pueblo de Cuba vio era manteca de coco que venía de Baracoa, que eran millones de personas. Gente de La Habana, de Pinar del Río, cogían y se montaban en una rastra, en una bicicleta, hasta Matanza. De Matanza iban en bicicleta hasta Villa Clara. De Villa Clara cogían un transporte hasta Las Tunas. Dormían por ahí, la gente por miles. En las paradas, en los amarillos, la gente dormía. La gente no sabe, no tiene memoria. En los amarillos a la orilla de las carreteras. Venía una patrulla de noche. Y la gente ponía los maletines con unos sacos, con unas mantas, y habían 4, 6, 8 mil personas durmiendo a la orilla de la carretera, en una cola anotado, esperando que viniera una rastra, que fuera a Oriente, al puerto de Santiago de Cuba, a cargar una donación de diésel que mandó Guyana, un ejemplo. Y la mandaban de La Habana con el poco combustible que había, y todo el combustible lo tenía el Minfar, y era el que daba en la base. En la pista del Minfar era donde daban para llenar el combustible. Y arrancaban la rastra con 2 vikingos y la gente se iba. Cargado uno arriba al otro, subían arriba la rastra que eran para 300 gente, llevaban 2000.
en la cabina, donde quieran, los guardafangos, por millones. Y ahí están y sobrevivieron. No, como aquello nada, como aquello nada, como aquello nada. Hoy no, hoy es un jamón todo. Hoy te mandan el dinero, te vas para México, te vas para Nicaragua. En aquella época, el país estaba cerrado, no podía hacer nada. Estás loco, muchacho. Estás loco. El jabón que te engarrotaba las manos, ¿te acuerdas? Que era sosa cáustica nada más. Yo me acuerdo de esos jabones, claro. No, ¿quién tiene dólares? El que tiene familia afuera. Mi madre tiene dólares, yo le mando a mi madre $200 todos los meses. Mi madre tiene dólares. ¿Y cuánta gente no tiene dólares? No tiene dólares el que no tiene, pero el que tiene sí tiene. Hoy el 30% de la familia cubana recibe remesas indirectas del mundo. En aquella época no había nada de eso, mijo. Tener dólares era ilegal, no te metían preso por $1. No tiene dólares el pelagato, el muerto de hambre que vive de la empresa comunista. Pero mi madre tiene dinero en dólares. ¿Y cuánta gente no tiene dinero en dólares? Y miles. ¿Y de dónde sacan los dólares para comprar las MIPYME? De todos los que mandamos nosotros de aquí para allá. Me voy, caballero. Los quiero mucho, nos vemos mañana. No, el nono era una maravilla, no. Muchachos, yo fui el que llevó el nono a Manzanillo. El nono lo conocí yo en Villa Clara, un doctor, cirujano infantil, pediatra infantil. Me lo encontré con una bicicleta china de aquella grande, con 3 sacas. Se le paró y se cayó en un hueco y el hombre se sentó con una carpetica negra, me acuerdo, a llorar, se puso las manos y yo iba en un bicicleta y me bajé y me le senté al lado. Digo, ¿qué le pasa, doctor? Me dijo, ay, tú no sabes nada, mi hermano. Y se echó a llorar. Digo, pues, ¿qué le pasa? ¿Para qué quiere este acerrín? ¿Para echarle a la casa por la lluvia? Dice, no, es para no. Digo, ¿cómo para no? Digo, sí, para el fogón. Digo, pues, ¿cómo fogón? No, usted vive lejos. Dice, no, vivo por allí, por la estación de trenes. Digo, bueno, vamos para allá. Le cargué todo, me monté con él y fuimos para allá. El honor era una maravilla, muchacho. Pero antes había madera, ya no hay madera, ni con qué vas a cerrar si ya no hay nada. Entonces Estados Unidos es bueno que permite que tenga dólares. ¿Que tenga dólares quién? Ya me voy, que las directas tienen que ser cortas. Me voy, los quiero mucho, un abrazo. Nos vemos mañana, caballero.